Los ataques del ejército de Israel dejan fuera de servicio el hospital Nasser de la Franja de Gaza. Y en contra de la posición oficial de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu insiste en invadir Rafah y en rechazar la creación de un Estado palestino. Rusia proclamó su victoria sobre Avdiivka tras la retirada de las tropas ucranianas de esta ciudad del Donbass. Las autoridades de Kiev argumentan la necesidad de salvar vidas de sus soldados en medio de problemas de reclutamiento y de munición. Y en Rusia, la policía ha detenido a cerca de 400 personas por participar en homenajes a Alexei Navalny. Los familiares del opositor ultranacionalista denuncian que no tienen acceso al cuerpo y temen una manipulación de la autopsia. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu. Es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque 4 días de asedio y de ataques del ejército israelí han acabado obviamente con el funcionamiento del hospital Nasser de Khan Yunis, el segundo más grande del enclave palestino y el único que operaba en el sur, mientras todavía hay decenas de personas heridas y desplazadas forzosamente en las instalaciones. Por otro lado, Benjamin Netanyahu prohibió por decreto el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, una normativa que no sería legalmente vinculante para la comunidad internacional. Desde Jerusalén y reunido con todo el equipo del gabinete, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu formalizó su intención de impedir la creación de un Estado palestino. Israel rechaza rotundamente los dictados internacionales sobre el acuerdo permanente con los palestinos. Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Oposición que ahora tiene respaldo jurídico a través de una decisión declaratoria aprobada por unanimidad por el gabinete. Según el gobierno israelí, la solución de 2 estados, que actualmente es la más respaldada por la comunidad internacional para terminar con el conflicto israelo-palestino, sería una recompensa al terrorismo de Hamás y un impedimento para la paz. Pero incluso el principal aliado militar de Israel, Estados Unidos, ha insistido en una solución de 2 estados. El presidente Biden ha dejado claro su fuerte convicción de que una solución de 2 estados sigue siendo el camino correcto a seguir y vamos a seguir defendiendo este argumento. El presidente Joe Biden ha hablado del tema con Netanyahu, pero ni la postura estadounidense ni la presión europea parecen detener al gobierno israelí en su avance sobre los territorios palestinos. No hablaré de un proceso de paz, sino del proceso de solución de 2 estados. Es nuestro esfuerzo moral, nuestra obligación moral buscar esta solución. La promesa de un Estado palestino ha existido desde 1947 y la creación el año siguiente del Estado de Israel, cuando la ONU propuso el fin del mandato británico y la división en 2 estados independientes. Promesa que fue reafirmada en 1974 por la comunidad internacional al reconocer los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación y la soberanía de sus territorios. Este domingo el presidente de Brasil insistió también en la necesidad de crear un Estado palestino. Además, acusó a Israel de estar cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza comparable al Holocausto. Y en la misma línea en la que suele responder a la mayoría de críticas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó el comentario de antisemita. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no tiene paralelo en otros momentos históricos. De hecho, sí existía cuando Hitler decidió matar a los judíos. Cambiamos de tema porque el presidente ruso Vladimir Putin celebró la toma de la ciudad de Avdiivka en el Donbass. Se trata del mayor avance del ejército ruso desde que capturó Bakhmut en mayo de 2023 y se produce precisamente casi 2 años después del inicio de la invasión a gran escala y en un momento en que la ayuda estadounidense para Kiev está bloqueada en el Congreso de Estados Unidos por la oposición del Partido Republicano. En las afueras de Avdiivka, los soldados ucranianos están cavando trincheras. Su objetivo es establecer nuevas posiciones tras abandonar la ciudad ante los asaltos rusos. Preparativos que los soldados ucranianos llevan realizando varias semanas. Empezaron a construir por todas partes. Hace unos 2 meses, en particular zonas fortificadas, refugios, trincheras. Por su parte, las fuerzas rusas se jactan de esta victoria, la mayor desde la toma de Bakhmut en mayo pasado. Moscú afirma tener el control total de Avdiivka.
por lo que ahora Rusia se concentra en bombardear las ciudades de los alrededores, como Kramatorsk, más al norte. Volodymyr Zelensky ordenó la retirada de sus tropas para, según él, salvar el mayor número de vidas posible. La falta de municiones se está sintiendo con fuerza. Desde Múnich, el presidente ucraniano vincula más que nunca la supervivencia del país a la ayuda financiera estadounidense. Contamos mucho con esta decisión positiva del Congreso. Para nosotros este paquete es vital. Hoy no contemplamos ninguna otra solución porque contamos con Estados Unidos como socio estratégico y con que siga siéndolo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con su homólogo ucraniano y le expresó su confianza en que el Congreso estadounidense desbloquee pronto la ayuda financiera. Los demócratas buscan así presionar a los republicanos. Cuando hablamos del papel de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania, tenemos que ser firmes y no podemos caer en juegos políticos. El Congreso, controlado por los republicanos, sigue bloqueando $60.000 millones de ayuda financiera a Ucrania. Están condicionando el levantamiento del bloqueo a un acuerdo sobre la cuestión migratoria en Estados Unidos. Y precisamente la guerra en Ucrania fue un tema central en la Conferencia de Seguridad de Múnich que culminó este domingo. Un foro anual que reúne a figuras clave en asuntos de política exterior y también de seguridad y que este año contó con el presidente Volodymyr Zelensky entre los asistentes. En Múnich fue la guerra en Ucrania la que ocupó el centro del escenario. El presidente Zelensky volvió a pedir a sus aliados que aumentaran las entregas de armas. Un llamamiento que Estados Unidos dice haber escuchado, mientras que el Congreso estadounidense lleva semanas bloqueando una nueva ayuda militar a Kiev. Presidente Zelensky, lo que está en juego en su lucha sigue siendo muy importante para su país y para el mundo. Y es de interés estratégico para Estados Unidos seguir apoyándole. Pero tras las recientes críticas de Donald Trump a la OTAN, que han amenazado con no apoyar a sus aliados morosos contra Rusia, la Unión Europea ha reconocido la necesidad de reforzar su defensa común. La Unión Europea debe sin duda reforzar su base industrial de defensa y por tanto debemos ser mucho mejores en la producción de defensa. Por ello, la Comisión Europea presentará dentro de unas 3 semanas una estrategia industrial de defensa. Estas medidas son muy esperadas por los países de Europa del Este, que llevan meses advirtiendo de la amenaza rusa. Es una señal muy clara de que Europa tiene que hacer más y me complace decir que, como saben, este año en Lituania estamos alcanzando el 2,77% de nuestro PIB para gastos de defensa. Cuando vemos la agresividad de nuestro vecino, las intenciones de nuestro vecino, la creciente industria, la posibilidad de una movilización adicional, esto es un factor urgente para nosotros. Podría crearse un nuevo puesto de comisario europeo de defensa para desarrollar la nueva estrategia europea de defensa. Mientras en Rusia continúan los homenajes a Alexei Navalny, esto a pesar de la represión. La policía ha detenido a 400 personas por participar en memoriales al opositor ruso ultranacionalista que, recordemos, murió en la cárcel el viernes en circunstancias todavía desconocidas. De hecho, los familiares de Navalny acusan al Kremlin de haberlo asesinado y temen que manipulen su autopsia mientras les impiden acceder al cuerpo. Este domingo en Moscú la gente siguió concentrándose frente a este monumento improvisado a Alexei Navalny para rendir homenaje a su memoria. Están en la mira de la policía y son requisados previamente. Desde que el viernes se anunció la muerte del famoso opositor al Kremlin, cientos de rusos se han reunido en decenas de ciudades de todo el país para presentar sus respetos, a pesar de la represión. En 2 días, más de 400 personas han sido detenidas. Los arrestos a menudo son violentos, como la de este hombre al que la policía le mantuvo la cabeza en la nieve durante varios segundos. Mientras tanto, los familiares de Alexei Navalny tratan incansablemente de encontrar su cuerpo. Su madre fue primero a la colonia penitenciaria donde murió en el Ártico, donde le dieron un certificado de defunción. Después fue a la morgue de la cercana ciudad de Salehard, donde no encontró a nadie. Le informaron que no le devolverían el cuerpo hasta que concluyeran las investigaciones. Oficialmente, las autoridades intentan determinar la causa de la muerte, pero los allegados al adversario del Kremlin acusan a las autoridades de haberlo matado y de ocultar sus restos.
Esta negativa a entregar el cuerpo con el pretexto de tener que realizar nuevos exámenes da crédito a la hipótesis del envenenamiento y a la voluntad de los asesinos de hacer todas las falsificaciones posibles para borrar toda huella de envenenamiento. Por el momento, las autoridades rusas guardan silencio sobre las circunstancias de la muerte del opositor político. Los memoriales a Navalny continúan también fuera de Rusia. En Berlín, decenas de personas marcharon detrás de una pancarta con las palabras «Putin asesino», mientras proclamaban «Navalny no murió, lo mataron» y «Victoria para Ucrania y libertad para Rusia». En Londres, frente a la embajada rusa en Reino Unido, se apilan decenas de ramos de flores en recuerdo al opositor ruso y carteles con fotos de él y con frases como «¿Quién es el siguiente?». Mientras el gobierno británico responsabiliza a las autoridades rusas de la muerte del opositor y Moscú califica de inaceptable la interferencia británica en asuntos internos. También al frente de la embajada rusa, pero en Bucarest, Rumanía. Una decena de personas levantó un pequeño altar en honor a Navalny. Entre los mensajes de los presentes, algunos decían: no ganas elecciones libres matando a la oposición. Cambiamos de tema, vamos a Pakistán, donde avanzan las protestas 10 días después ya de las elecciones generales. Este sábado hubo nuevas manifestaciones en las principales ciudades del país. Los seguidores del ex primer ministro encarcelado, Imran Khan, denuncian irregularidades en los comicios. En Islamabad, miles de manifestantes ondean banderas del PTI de Imran Khan. Estos partidarios del ex primer ministro protestan contra el resultado de las elecciones. Están convencidos de que les han robado el voto. El pueblo dio un mandato al PTI, pero sus derechos han sido pisoteados. Parece que sus votos se han tirado a la papelera y no van a aceptarlo. El poder pertenece al pueblo. Seguiremos manifestándonos hasta que consigamos lo que nos pertenece. Tenemos derecho a formar gobierno. El 8 de febrero los candidatos del PTI salieron vencedores en las elecciones, con 93 escaños en la Asamblea Nacional. Un resultado inesperado para sus partidarios, que habían sido duramente reprimidos por el ejército durante la campaña. Pero el martes, los otros dos grandes partidos políticos firmaron un acuerdo de gobierno, el PMLN y el PPP, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Unieron sus fuerzas a partidos menores para obtener la mayoría. Encarcelado por corrupción y matrimonio ilegal, el ex primer ministro Imran Khan, líder del PTI, denuncia que las elecciones fueron amañadas. Estas sospechas se ven corroboradas por el testimonio de un alto funcionario de Rawalpindi, la tercera ciudad de Pakistán. Según él, se introdujeron 70.000 papeletas en 13 circunscripciones. La Comisión Electoral ha prometido llevar a cabo una investigación, al tiempo que rechaza las acusaciones de fraude. Pasamos a México porque en la capital miles de personas llenaron la plaza del Zócalo de consignas contra el gobierno de López Obrador. Los organizadores de la llamada Marcha por la Defensa de la Democracia denuncian una supuesta voluntad del Ejecutivo de someter las instituciones democráticas. Una movilización con participantes de la oposición que ha tenido lugar a 2 semanas del inicio de la campaña electoral y el mismo día en que Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo y clara favorita para ganar la presidencia, ha formalizado su candidatura. En República Dominicana, más de 8 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo para elegir a casi 4.000 representantes municipales en todo el país. Hasta ahora, la mayoría de alcaldías están controladas por el Partido Revolucionario Moderno del presidente Luis Abinader. Los resultados de los comicios podrán entonces servir como indicador de fuerza de los distintos partidos de cara a las presidenciales de mayo. Y el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ratificó la victoria de Nayib Bukele en los comicios presidenciales del pasado 4 de febrero. Según el recuento oficial, el actual presidente consiguió un 84,6% de los votos, mientras el candidato del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional consiguió el 6,4% de los apoyos y el de la derecha Arena el 5,5%. De esta forma, Bukele pasa a la historia como el primer presidente de El Salvador en ser reelegido a pesar, recordemos, de la prohibición de la Constitución. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.